Ezequiel Ipar es sociólogo, pero además es profesor y además es un hombre que investiga. Y cuando lo leímos en una revista, en Anfibia, y cuando lo vi en una nota de la web de querida Televisión Pública, dijimos que nos ayuda a pensar en voz alta. Gracias, Ipar. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo es el que el odio retroalimenta el odio, sobre todo cuando hablamos de política? A ver, en general ahora estamos hablando de discursos de odio, políticas de odio, y se lo puede pensar de un modo, en un extremo medio banal, y en otro extremo de un modo que no nos ayuda a entender de lo que estamos hablando. Porque uno podría decir, la política implica determinados grados de conflicto y ese conflicto siempre puede estar acompañado por odio. Entonces yo lo que trataría de separar es discurso de odio, una política de odio, no es el discurso que dice alguien que tiene odio. Usamos la palabra odio para hablar en realidad de cuando determinadas formas de violencia o de legitimación de la violencia, inclusive en medio de conflictos, llega como a un nivel superlativo. Entonces, lo que vos decías de cómo se va acumulando, ese proceso de acumulación, de ir, digamos, atravesando límites y en un momento disolviendo los límites, por ejemplo, de la tolerancia política, ahí está bien usada la palabra odio para política de odio o para discurso de odio. Yo digo, la Argentina vivió tajos, sobre todo contemporáneos, brutales, donde el otro, el que piensa diferente, lo trata de liquidar. Bombardeo, Plaza de Mayo naturalmente, fusilamiento, 76 al 83, peronistas radicales, liberales contra yo quiero una Argentina mejor. ¿Es tan difícil armar un entramado social? Si revisamos la historia, sí, hay que contestar que sí. Digo, desde civilización y barbarie hasta acá. Claro, pero tal vez lo que hay que agregarle a eso, digamos, si revisamos la historia, también podemos ir a la Segunda Guerra, podemos ir... Sí, claro. Algo que, digamos, se aproxima más a esto que estamos queriendo pensar ahora con la palabra odio, por ejemplo, prácticas de exterminio. Claro. Las peores tragedias del siglo XX llevaron a algo como... Armenia no le perdona a Turquía. Exactamente. Ni hablar al pueblo hebreo, al nazismo. Exactamente. De eso estamos hablando cuando hablamos del odio. Sí. Como, digamos, como algo que potencia a un lugar incalculable. Incalculable. Sí, determinadas formas de violencia. Ahora, la pregunta es por qué en esta coyuntura, acá en Argentina... Aquí y ahora. Nos estamos remitiendo a esas imágenes del pasado. O sea, ¿por qué cuando...? Pues, ¿no está resuelto eso? A ver, uno podría hablar de distintas causas de por qué estamos atravesando esto. Hay algo del orden de lo que dejó la pandemia, ¿no? Supongamos, la pandemia fue un agujero en la experiencia social y en la experiencia subjetiva. En algún momento la pandemia se volvió insoportable. Insoportable. Absolutamente insoportable. A nivel subjetivo eso era muy claro. Sí. El tema es que yo creo que esa experiencia subjetivamente insoportable, determinadas ideologías y posiciones políticas la trataron de usar instrumentalmente como para decir, bueno, vos estás viviendo una situación insoportable, radicalmente insoportable. ¿Y buscás culpables? Exactamente. La causa de eso que te está pasando a vos... A ver, Alberto, me dejaste 2 años encerrado, fundí el negocio, no vi a mi mamá. Decís, ¿qué pasó? Y todo lo que significa ese señor, todo su gobierno y representa, no lo quiero. Sí, hay algo de eso. Hay algo de eso sobre lo que habría que anotar varias cosas, pero la primera es que esa estrategia política de instrumentalizar de ese modo el malestar social, por un lado es irresponsable. Total. Pero por otro lado, habría que también, digamos, aclarar de que de algún modo tiene costos y tiene patas cortas, porque esa estrategia política lo que hace crecer es el clima de intolerancia. Clima de intolerancia, esa es la palabra. Y después termina no siendo fácil hacer política en ese contexto. No te creo, todos son iguales, ya lo vimos en el 2001. Yo le agradezco que nos ayude a pensar en voz alta, Ipar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación.